Buenos días, iglesia. Buenos días con cada uno de ustedes. Buenos días también con los que en esta mañana nos honran con su visita. Vienen de alguna manera a visitarnos, a aprender o tal vez han sido invitados por alguien. Bienvenidos sean todos ustedes. Y como siempre también nos gozamos con toda la iglesia por esta práctica que tenemos como pueblo de Dios de reunirnos a adorar al Señor cada domingo, tal como lo hicieron nuestros padres apostólicos, ¿no? Después esto ya se finalmente concretizó. Es el tiempo en el que los padres son los que se reunían y esto finalmente ya es parte de nosotros. Pero el día del Señor es cualquier día. Un culto puede ser día lunes, puede ser miércoles, puede ser jueves o sábado o domingo, donde se adora al Señor, porque el Señor es el Señor de todos los días. Amén. Vamos a orar y vamos a pasar ahora a este tiempo. Hoy vamos a enseñar algo que usted sabe, algo que usted ya entiende. Vamos a intentar profundizar un poco más en este tema. Para algunos de ustedes esto ya es conocido, pero para algunos de ustedes esto aún todavía no se ha desarrollado mucho en el conocimiento, pero tal vez sí en la práctica. Así que necesitamos el día de hoy primero orar al Señor, pedirle al Señor que nuestro entendimiento sea abierto y cualquier tipo de prejuicio sea sacado para que podamos ser como una hoja en blanco donde Dios pueda escribir en nuestros corazones. Oremos un momento. Amado Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Nombre que elevamos, nombre que confiamos, no en nuestros méritos, sino en Él. Llegamos delante de tu presencia, sabedores de que somos aceptos y perfectos una vez para siempre por el sacrificio hecho por tu Hijo. Aquí estamos, Señor, y oramos en esta mañana rogándote que tú puedas ser propicio a nuestras oraciones. Limpia nuestros corazones, limpia nuestros pecados. Permítenos, Señor, tener un corazón abierto, limpio, sin prejuicios, para que seas tú quien nos hable y seamos nosotros los que escuchemos y obedezcamos. Ayúdanos, Santo Dios, en esta mañana a poder pues tomar las decisiones mejores. Ayúdanos, Santo Dios, a profundizar un poco más en lo que tú nos estás enseñando. Pedimos por toda tu iglesia, rogamos por los enfermos, rogamos aún, Señor, por los caídos y suplicamos, Señor, tu gracia sobre sus vidas. A través de Jesús, tu Hijo. Amén. Muy bien. Cuando voy de cargador a Huamantanga, no, con mi esposa voy, no soy el que escoge la verdura ni nada, soy el cargador. Hay una parte donde yo entro y paso y rápidamente me hace recordar a un momento en mi vida. Cuando vamos a comprar de diferentes lugares, llegamos a una parte de la selva donde yo entro para buscar una de estas frutas que es que comí allá, pero rápidamente se desprende un olor a guayaba. Lo huelo, la guayaba que está ahí, la señora del puesto lo tiene y rápidamente mi mente se traslada a un momento en mi vida de hace muchos años atrás. Me hace recordar cuando yo era niño y junto con mis primos corríamos entre los guayabales allá en la selva a orillas del río Santiago. Y corríamos y jugábamos y nos trepábamos y comíamos las guayabas o nos tirábamos jugando a la guerra. Eso me recuerdo yo cada vez que entro a esa parte del mercado de Huamantanga en la comida de la selva. Hay cosas que no podemos olvidar, hay olores que quedan impregnados en nuestro corazón, en nuestra mente. Puedes tomar a veces una ropa de alguien, olerla y recordar a esa persona. Hay aromas que tú entras a una casa y de pronto hueles la comida de mamá. Y te trae un recuerdo que tal vez hizo tu comida preferida en un momento dado en tu cumpleaños. Hay olores que no se pueden olvidar. Hay aromas cuando llueve, por ejemplo, o cuando tal vez de alguna manera visitas un lugar, un ambiente, rememora en ti ciertos pensamientos o tal vez ciertos recuerdos.
Este aroma continuamente es un aroma que impregna el ambiente o impregna tus sentidos, los conmueve y los lleva de alguna manera a poder interiorizarlo, a poder recordarlo o a poder rememorarlo. Es interesante que cuando el salmista decía: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare, suba mi oración delante de ti como el incienso y el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Cuando David oraba a Dios, le pedía que Dios lo atendiese, lo escuchare y lo socorriese. Y una de las cosas que pedía es que la oración que hago delante de ti suba como el incienso delante de ti, y las acciones de mis manos sean sacrificio agradable delante de tu rostro. Nos hace rememorar un poco la imagen del Mesías. Este Mesías que oraba muy temprano en la mañana, cuando aún era oscuro, y buscaba la presencia de su padre, se vitalizaba, se reforzaba y luego empezaba con el ministerio a lo largo del día, que ni tiempo tenía para comer. Es importante entender claramente que esto en el Antiguo Testamento lo ven como un incienso, como un aroma. Y un aroma que no era aceptado así nomás. En alguna oportunidad los hijos de Aarón encendieron fuego extraño, incienso extraño delante de la presencia de Dios, y fuego salió y los quemó. Estaban borrachos. Algunos dicen que tomaron de otra cosa, estaban borrachos. Y Dios no entendió eso y no lo aceptó. Ese aroma agradable delante de sus ojos que el sacerdote continuamente tenía que hacer y aromatizar la presencia de Dios. Es importante entender a su vez que hoy nos vamos a trasladar a dos momentos dentro de lo que la Biblia nos enseña. Dos momentos donde se nos muestra que nuestras oraciones no caducan, que nuestras oraciones no tienen fecha de vencimiento, no se pierden, sino que son almacenadas en recipientes donde son guardados y aromatizan la presencia del Señor. Vamos a mirar un poco hacia el futuro y luego vamos a mirar hacia el pasado, 2000 años hacia atrás, pero luego vamos a viajar. Primero vamos a viajar hacia el no tiempo, un lugar donde no existe ni pasado, ni presente, ni futuro. Vamos a mirar ese momento, el hábitat de Dios, y vamos a analizar un poco acerca de lo que yo le estoy hablando. Cuando la iglesia ora unida, definitivamente ocurren situaciones muy hermosas que nos muestran las Escrituras, que son agradables delante de Dios. Vamos al primer texto, Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Listo. ¿Llegamos? Dice así su palabra. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Es importante entender un poco el contexto de lo que está sucediendo acá. Estamos en la eternidad. Y en este momento solo hay una persona digna de poder abrir un rollo que está sellado de 7 formas. Y solo esta persona puede abrir estos sellos, que es el Cordero.
Pero en este momento en que está sucediendo estas cosas, en este momento hay un momento muy importante que el versículo 8 lo resalta. Es el hábitat donde él está en este momento desenvolviéndose. Y el versículo 8 nos dice que se postran delante del Cordero, y los que se postran delante del Cordero tienen arpas, pero tienen también algo muy peculiar: copas de oro. Estas copas de oro simbolizan el receptáculo de algo muy valioso. Son solo puestas para algo muy valioso que van a atesorar como receptáculo. Y se nos muestra el contenido de esas copas de oro, llenas de incienso, dice, perfume, que son las oraciones de los santos. Estas oraciones de los santos se le va a llamar como el incienso. El incienso, a veces nosotros rememoramos un poco acerca del incienso. Si alguno de ustedes proviene del catolicismo o de la religión tradicional en la que el Perú se ha desarrollado, se va a dar cuenta que en algún momento usted ha ido a la procesión. Y cuando han sacado a pasear a la imagen, a uno de esos señores, en un lugar ahí al lado de la imagen, siempre iban unas latas encendidas con una especie de humo. Los que ya no conocemos eso, definitivamente no lo vamos a saber ni relacionar. Pero dentro de esas latas se quemaba un palo. ¿Cómo se llama ese palo? El palo santo. Ahí están los adoradores, ex adoradores. Entonces, el palo santo, ¿no? El palo santo. Algunos iban más allá, se ponían su hábito y cosas por el estilo. Pero ahí las señoras van meciendo esto, el humo va saliendo, algunos se van ahogando. Pero ¿qué significa esto? Esto significa que este humo que se está desarrollando ahí está aromatizando el paseo de esa imagen por el lugar donde él se está yendo. El lugar que está pisando, el lugar que está siendo cargado, el lugar donde lo están llevando es aromatizado constantemente con este palo santo. En muchas culturas, como en Egipto, por ejemplo, se quemaba este incienso. Se quemaba el incienso en los templos para apaciguar la ira de los dioses, para que hubiese buenas cosechas, o cuando el río Nilo se desbordaba, se quemaba rápidamente incienso a los dioses para apaciguar la ira y el río volviese a su cauce natural. Cuando miramos a las culturas griegas, a la cultura romana, se quemaba incienso hacia los dioses para poder asegurar una victoria en la batalla. Se aseguraba una victoria en la batalla, o se pedía calmar ciertas calamidades que habían dentro de lo que era su desarrollo como civilización. Calmar la ira de los dioses, de alguna manera transaccionar o transar con los dioses para que ellos pudiesen favorecerlo. A veces nosotros hemos heredado un poco eso, pensando que hacer algo para Dios voy a recibir de algo de Dios, transo con Él. Hago trueque con él. Yo te doy esto, tú dame esto. Pero esta es la cultura pagana. Cuando nosotros miramos en la India, por ejemplo, a los millones y millones de dioses que ellos tienen, siempre le piden incienso. Y aún culturas que no creen en Dios, pero que sí veneran a sus antepasados y le piden y lo veneran constantemente dentro de su propio desarrollo, como es la China, ellos también le queman incienso a sus antepasados, pidiendo su visita, pidiendo su cuidado o entregando sus caminos hacia ellos. Los honra. Pero cuando nosotros miramos dentro del cristianismo, la diferencia entre el cristianismo, el incienso que nosotros quemamos delante de Dios no busca manipular a Dios, no busca calmar a Dios, no lo obliga a respondernos, sino que esto es producto de una relación. El incienso usted lo puede ver de muchas maneras. Yo acá tengo también mi palito de incienso que justamente me compré cuando estaba por el puesto de las guayabas. Y no lo prendo acá porque podríamos distraernos un poco. Pero hay otra forma de incienso también. Mira, ve esto. A la hermana Charito le voy a devolver su perfumador después. Pero poquito a poquito usted se va a dar cuenta cómo esto va a impregnar no solo su cabeza, sino va a empezar a olerlo en un rato. ¿Ya? ¿Ya lo huele? ¿Qué tal? ¿Le agrada? ¿Un poquito más? Ah, ya. Es agradable.
Es un perfume que aromatiza el ambiente. Yo aquí lo huelo. Voy a salir oliendo yo a baño más que nada. Pero es importante entender esto. ¿Por qué hago esto? Cuando usted mira el Apocalipsis y llega a la presencia de Dios, esto que usted hace es recepcionado en copas de oro. Sube a la presencia de Dios. No tiene forma, pero entra en un ámbito espiritual. Traspasa los cielos, traspasa el hábitat de la tierra. Sube, ya se está gastando. Sube y es recepcionado en copas de oro por lo valiosas que son. Estas son las oraciones de los santos. Santos en la religión tradicional es una persona con un aura que puede hacer comer al perro, al pericote y al gato, que puede tener una vida benevolente de favorecer a la comunidad, y lo dibujan normalmente con un aura. Pero santos en las Escrituras es una persona que ha sido apartada por Dios para sí mismo. Santo es una persona que ha sido puesta para otro uso. Si antes su voz cantaba en las cantinas, hoy su voz canta en la iglesia y le adora. Si antes sus artificios, su sagacidad, su inteligencia servían para hacer cosas que lo edificaban, que lo ayudaban, que lo hacían prosperar, o lo usaba para mal, ahora ha sido apartado como un santo, un agios, para servirle, para beneficiar. No solo para beneficiarse, sino para beneficiar a otros. Esas oraciones suben delante de Dios. Si usted es un hijo de Dios, es un santo, una herramienta, una persona apartada para otro uso. Si usted aún todavía no ha tenido un encuentro con Dios a través de Jesús, no a través de una religión, es necesario entender primero esto. Sus oraciones tienen que llegar. Si no, a veces pueden parecer fuego extraño. Y es importante entender esta verdad porque cuando nosotros miramos esta realidad de este texto, se nos muestra a los receptores ahí en el cielo que están cantándole al Señor, que están adorándole al Señor, pero toman algo muy peculiar, copas de oro, que están llenas de perfume. ¿Y qué son estos perfumes? Las oraciones de los santos. Por eso es que una verdad a rescatar aquí es que cuando la iglesia ora unida, las copas se llenan, perfuman el ambiente de Dios. El cielo las valora y las recoge como una oración auténtica o una adoración auténtica. La oración no es algo mecánico que yo vengo para cantar, orar, interceder y hacer algo así. Cuando a veces esto se toma de esta manera, de verdad es un tanto aburrido. Pero cuando profundizamos en lo que la Biblia nos enseña en cuanto a cómo es valorada esa oración que sube delante de su presencia, eres parte del llenado de esas copas que perfuman el ambiente del Señor. ¿Huele algo ya? Marino se ha quedado. ¿Sí huele, hermana? Huele. ¿Huele por allá? Más o menos. Pero es así. Es muy agradable poder entender esta verdad. Porque cada oración que nosotros hacemos, cada palabra que le levantamos al Señor, es un momento donde Dios se disfruta de este tiempo. Aromatiza su ambiente, impregna su ambiente de un aroma agradable. Y lo toma como valioso porque se juntan esto en copas de oro. Recuerde por tanto esta gran verdad. Vayamos al segundo texto. En el segundo texto está en el Apocalipsis mismo, en el capítulo 8. En el capítulo 8 se nos muestra estas copas de oro también, pero que se mezclan ahora con otro incienso. Ahora veamos, capítulo 8, versículo 3. Dice así:
Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar, lo mezcla y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Note esta última parte: después de que estas copas son arrojadas a la tierra. Pero antes de que estas copas sean arrojadas hacia la tierra, son mezcladas con el fuego del altar. Son mezcladas con otro elemento más. Y aquí es donde se nos enseña una verdad profunda acerca de nuestras oraciones. Las escrituras nos enseñan que nosotros normalmente no tenemos oraciones tan puras como creemos, sino que tenemos un ayudador que constantemente está intercediendo juntamente con nuestras oraciones y las purifica. Dice así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál es esa debilidad? Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces nuestras oraciones están impregnadas de egoísmo. A veces nuestras oraciones están pensando en nuestra salud. A veces nuestras oraciones están pensando en nuestra economía. A veces nuestras oraciones solo están pensando en nuestros hijos. A veces nuestras oraciones están pensando en que ya estoy un poco cansado, estoy un poco estresado. Y a veces estas oraciones están impregnadas, como se dice, de egoísmo. Y aunque sube a la presencia de Dios, es purificada por otro elemento más. Y yo voy a tener que dejar el micrófono para enseñarle esto mismo. Acá hay otro perfume más. Uno es arrullo de bebé y el otro es vainilla francesa. Entonces, prepárate. Cuando vienen las oraciones de los santos, sucede esto. A la oración del Espíritu Santo, donde purifica las oraciones que nosotros tenemos. Se mezclan estas oraciones y purifican oraciones que no sabemos a veces cómo pedir. Y Dios las encamina para sus propósitos. Es importante poder entender que no es solo el Espíritu el que intercede, sino también tenemos a Jesús. Dice así: mas este, está hablando del Maestro, de Jesús, del Mesías, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús constantemente también intercede. Este es el fuego del altar. Constantemente está intercediendo por los suyos, por los hijos, por los rescatados, por los que han sido tomados y puestos aparte. Es por tanto muy urgente que entendamos esta gran realidad. Las oraciones de los creyentes no son valiosas por su elocuencia, más bien se nos pide que no estemos repitiendo vanas palabrerías. Las oraciones del creyente no son valiosas por su elocuencia, sino porque están mezcladas con el incienso celestial de Cristo. Allí son purificadas, son limpiadas, y estas oraciones luego son arrojadas a la tierra. Dice el último versículo 5, dice: y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar, y nota aquí, y lo arrojó a la tierra. Y ya hubo truenos y voces
y relámpagos y terremotos. Qué importante es entender, por tanto, esta práctica que necesitamos constantemente desarrollar y empujar como iglesia. Cuando en el pueblo de Israel, en el libro de los Hechos, le amenazan a los apóstoles y los mandan golpeados hacia la iglesia, ellos llegan a la iglesia y cuentan lo que les ha sucedido. ¿Qué hicieron? Lo que hicieron en ese momento es que toda la iglesia se unió y oró y pidió a Dios, pidieron denuedo para ir y seguir haciendo la obra, para ir y siguiendo anunciando el nombre mientras tú vas haciendo milagros, le pidieron. Danos el denuedo, danos el valor, danos el coraje para seguir haciendo frente a estas amenazas. Mira sus amenazas, le dicen ellos. Y danos ahora denuedo para seguir haciendo lo que tenemos que hacer mientras tú vas haciendo los milagros. Y el lugar tembló. El otro día que tembló, todos salimos corriendo. Ese lugar tembló y muchas maravillas, dice, se iban haciendo entre el pueblo. Es importante entender que estas verdades a resaltar son muy, muy hermosas. Cuando la iglesia ora e intercede, une a la tierra con el cielo. Cuando la iglesia ora e intercede, une a la iglesia con su Redentor. Y cuando la iglesia ora e intercede, une nuestra debilidad con su poder eterno. Es importante, hermanos míos, resaltar cuán preciosa es a los ojos del Señor, cuán valiosa es delante de su presencia del Señor las oraciones de sus hijos, las oraciones de sus santos. Tú quieres ser parte del aroma celestial que está en el hábitat de Dios. Ora. Sé que tú oras aparte, sé que doblas rodillas, pero estas son las oraciones comunitarias de su pueblo. Y los invito a retomar. Si el altar está un poco derruido, les invito a reedificar su altar. Venga a orar. Hagamos vigilia, hagamos ayuno, oremos al Señor. ¿Usted cree que una visión se va a cumplir en el poder de la carne? ¿Usted cree que sus hijos van a poder cambiar su vida, ser un impacto en otros con las instrucciones que tú lo das en el poder de tu carne? ¿Crees que vas a poder cambiar el entorno con tus métodos, con tus planes y tus proyectos? Satanás se ríe de eso. Satanás se ríe de eso. Y se ríe también de tu autosuficiencia y lo celebra. Necesitamos reedificar el altar. Necesitamos retomar una vez más esta gran verdad. Mi casa será llamada casa de oración. Y es una de las grandes verdades que necesitamos constantemente rescatar. Somos una iglesia que crece en conocimiento. Usted no se puede quejar de no tener conocimiento. Tiene conocimiento para generar destrezas ministeriales. Tiene conocimiento para generar destrezas teológicas, verdades bíblicas. Tiene conocimiento para desarrollarse como varón. Tiene conocimiento para desarrollarse como mujer. Tiene conocimiento para desarrollarse como matrimonio, como joven. Tiene conocimiento. Pero es necesario entender claramente que tenemos que reedificar el altar de la adoración al Señor. La máquina, el pulmón que hace que esto camine, el poder del Señor. Es necesario hacer un alto. La otra vez estaba conversando con un hombre muy intencionado, muy bien intencionado. Y me estaba dando un consejo. ¿Por qué no haces que dentro del matrimonio de pacto, las parejas en pacto de matrimonios se separen, el hombre que vaya a otra casa también a aprender más acerca de ser varón y la mujer vaya a otra casa para aprender también a ser mujer? Y yo le digo, ¿y qué tiempo hay para orar? ¿Qué tiempo hay para orar? ¿De qué sirve tanto conocimiento terminando envanecidos con lo que sabemos si estamos tan apartados
de la bendición celestial. Y aunque son buenas intenciones y buenos consejos, hay que tener equilibrio en nuestras vidas. Por eso es que el versículo 5, quiero que lo entienda en ese contexto, dice: y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Note usted esto. Vamos a resumir este versículo 5 con esta frase que dice así: cuando la iglesia ora, el cielo se llena de perfume y la tierra tiembla con milagros. Cuando la iglesia ora, el cielo se llena de perfume, fragancia delante de él, y la tierra tiembla con milagros. Es allí donde nuestras oraciones llegan a la presencia de Dios, son purificadas, son potenciadas y son arrojadas nuevamente a la tierra. Y es aquí donde vemos el obrar de Dios. No son nuestras fuerzas, es la presencia del Señor guiando estos acontecimientos. Somos parte de ese momento, somos parte de ese tiempo. Por tanto, es un buen momento para poder reflexionar un poco acerca de ello, de cómo va nuestra vida frente a lo que Dios nos enseña en cuanto a la oración. Estos 2 miércoles hemos estado orando y ha sido muy hermoso poder ver la afluencia de muchos hijos de Dios, turnándose para venir a orar, para poder doblar rodillas delante del Señor. Y es bueno que usted pueda entender esta gran realidad para que también sea una práctica en su vida cada vez más. Si tiene que retomarlo, retómelo. Si tiene que reedificarlo, reedifíquelo, priorícelo. Porque es una de las cosas muy importantes en medio de los tiempos. Vamos ahora al otro texto que está en el pasado. Retrocedamos un poco a Juan, capítulo 12. ¿Cómo es que una persona puede terminar elevando estas oraciones? ¿Cómo es que un hijo de Dios puede traspasar la tierra, entrar al cielo y llenar las copas de oro? Tiene que haber un antes, porque estamos hablando hacia la eternidad. Hay un antes, hay un antes. Y aquí vamos a revisar ese antes. Vamos a revisar esas características que puede tener esta persona que conoce al Señor y eleva estas oraciones. Dice así en el capítulo 12, versículo 1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Aquí hagamos una pausa. Este era un hogar donde Jesús era recibido de manera constante en un pueblo llamado Betania, muy cerca de Jerusalén. El capítulo 11 usted puede saber claramente que Lázaro había muerto. Y si usted retrocede un poco más, puede ver que estas 2 hermanas tenían una relación con Dios, con el Señor, con el Maestro. El Maestro visitaba sus casas. Ambas amaban al Señor. Una de ellas estaba muy interesada en hacer la vida cómoda del Maestro, y la otra había escogido una mejor parte: sentarse a los pies del Maestro y aprender de él. Las lecciones se habían dado, Lázaro había resucitado, María había tenido un encuentro con él, pero aquí Marta seguía de la misma forma sirviendo. No había pasado mucho en este aspecto, y ahora vemos en el versículo 3 que entra en escena María. Y dice así: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. La palabra enjugar no es enjuagar, ¿ya? Enjugar es frotar, secar.
y los enjugó con sus cabellos. Y la casa, nota aquí, se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Qué interesante es esta porción de las Escrituras que nos enseñan acerca de esta gran verdad. Esta visita que Jesús hace 6 días antes de la Pascua, ya ha pasado todo un acontecimiento de la resurrección de Lázaro. Si tú miras en el versículo 2, en la segunda parte dice: Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Lázaro vivito y coleando y con apetito. Vemos a Lázaro entrar en escena, a Marta en escena y a María en escena, pero haciendo algo muy peculiar. Toma un perfume de nardo carísimo y, rompiendo todo tipo de protocolo que tenía que haber en casa, algo hace inusual. Este perfume de nardo era muy valioso y más o menos aproximadamente era la cantidad que se podía ganar de un año de sueldo. Si lo traspasamos a este tiempo, un sueldo mínimo está 1,000, 1,050 por ahí. Y si nosotros lo traspasamos a este tiempo, aunque ha subido un poco más, lo traspasamos a este tiempo, serían más o menos unos 12,000 soles que valía este perfume. Ella trae este frasco, lo rompe y lo empieza a enjugar, lo empieza a frotar delante de él. Y con su cabello se lo empieza a secar. Y la casa se llena de su perfume. Hay una fragancia que se llena en ese momento todo el lugar y todos lo pueden oler. Jesús lo toma esto de una buena manera. Y hace y dice que esto que ha hecho esta mujer va a permanecer a lo largo de los tiempos, durante todos los tiempos que exista, y toda la humanidad lo va a saber. Honra este acontecimiento que ella acaba de hacer. Y es importante también resaltar esta verdad. Jesús toma este sacrificio que ella hace de generosidad, de dadivosidad para con él, lo toma de una manera completamente hermosa. Nace de un corazón que lo adora, nace de un corazón que lo ama y nace de un corazón que lo experimentó. ¿Qué había pasado para que ella finalmente lo conociese así? ¿Qué había sucedido? Es importante también resaltar esto. Cuando usted mire este capítulo 11, María sale desconsolada, llorando. Su hermano está enterrado, ahí está ya en una tumba. Él está allí encerrado bajo una gran piedra. Su cuerpo ya está apestando. Es un hecho que estaba en un estado de putrefacción. 4 días ya había fallecido. Y Jesús le habla a ella: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Ella le dice: Señor, si hubieras estado acá, vamos. Lázaro, destapen esa piedra. Lázaro, ven fuera. Lázaro sale vivo y le dice: desatadle y dejadle ir. Ella lo experimenta, lo conoce, lo entiende. Y aquí viene por eso sus actos de adoración. No escatima precio, no escatima esfuerzo. No importa el público, no importa lo que piense la gente. Rompe todo tipo de protocolo. Cuando un visitante llegaba a la casa de una persona judía y era invitado a pernoctar, los hechos de la hospitalidad decían esto: la persona tenía que ser lavada los pies por el polvo del camino, usaban sandalias y le lavaban los pies.
tenían que acicalarlo y pasarle su cabeza con un poco de aceite para hermosearlo y se pueda sentar a la mesa a comer como los invitados. Pero esto lo hacían los esclavos, no los dueños de la casa. Y ella hace algo con el maestro. Perfuma sus pies con este nardo y con su cabeza, en lugar de usar mantel, le empieza a frotar y a pasarle por el cuerpo de Jesús. Él lo toma esto como algo muy hermoso. Y él determina esto, que su nombre va a ser recordado y va a ser conocido. Solo un corazón que experimenta a Dios, solo un corazón que ha visto a Dios actuar en su vida, solo una mujer que ha visto cómo Dios ha cambiado su familia, solo un hombre que ha podido constatar con sus vidas, con sus hechos, la mano de Dios cuando Él entró a él, cuando Él entró a su familia, cuando entró a su hogar, pudo ver a Dios actuando, puede levantar estos sacrificios. Puede perfumar el ambiente del Señor con sus oraciones de adoración, no de transacción. Solo una persona que entiende a ese Dios, solo una persona que se mezcla, que se relaciona constantemente con ese Dios vivo y verdadero, puede impregnar el ambiente con las copas, con ese incienso agradable, ese perfume agradable delante de la presencia del Señor. Porque la otra persona es completamente distinta. Y el texto nos enseña. Ahí en el versículo 4 dice: y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y sustraía de la bolsa. Él no apreciaba tanto a Jesús como apreciaba a María. Su relación con Jesús era más egoísta. ¿Qué tengo para mí? ¿Qué tienes para mí? ¿Qué es lo que tú me vas a dar? ¿Qué es lo que tú me vas a traer? ¿Qué es lo que tú me vas a otorgar? ¿Qué hay para mi provecho? ¿Qué hay para mí? ¿Cuánto gano? ¿Qué voy a sacar de dividendo? No estaba muy dispuesto a lo que estaba haciendo María. Su relación con Jesús no se circunscribía con ese Dios verdadero, sino con Mamón. Mamón era su Dios. Primero su chamba, primero sus estudios, primero su bienestar, primero su descanso, primero su estado de ocio. Después veremos si sobra tiempo. Primero yo, después Jesús. ¿Son esas las oraciones que llegan al altar de Dios? Si son así, es por eso que tienen que ser purificadas constantemente. Tienen que ser mezcladas con el fuego del altar. Pero tenemos en nuestras manos el tiempo para rearmar ese altar, el tiempo para reaccionar, el tiempo para levantar. Por eso es que no se queje a veces si la familia anda de cabeza. A veces encontramos sentido como Marta en hacer cosas para Dios, en aprender, en hacer, en dar una capacitación más, otra capacitación más por acá, otra más por acá, y reclamamos si falta capacitación. Pero en la presencia del Señor no hay confianza en la carne, hay confianza en su poder. Esto no quita nuestra responsabilidad, pero honra al que nos ha comprado, al que nos ha separado y al que nos sostiene. Amén. Es la idea. Es la idea. ¿De dónde te ha sacado el Señor? ¿De dónde te has traído?
¿Hacia dónde corrías? ¿Hacia dónde tus pies se apresuraban? Hacia la muerte con toda seguridad. ¿De dónde Él te ha tomado? ¿Has llegado a tener una experiencia con Él? De tal forma que puedes honrarlo, que puedes creer que no es imposible para ti separar un momento y aromatizar la presencia del Señor, el ambiente donde Él esté. Sí hay momentos. Y este es un tiempo para reflexionar también. ¿Es tu oración una oración auténtica o no lo es? Hay una verdad que nosotros necesitamos rescatar. ¿Es tu vida un perfume que impregna el cielo o tu oración que huele a egoísmo? ¿Cuál de los dos es? ¿Es tu vida un perfume que impregna el cielo? ¿Es tu oración que constantemente impregna la presencia del Señor y le agrada? ¿O es tu oración que constantemente está oliendo a egoísmo? Soy yo, es mi cuerpo, es mi necesidad, es mi chamba, es mi sueldo, es mi bienestar, es mi trabajo, son mis proyectos, son mis hijos, es mi esposa, es mi casa, son las deudas. ¿Qué es? ¿El poder de la carne te llevará lejos? Suerte con eso. Suerte con tus métodos. Suerte con tu punche. Suerte con eso. Nos encontramos más adelante. Pero es necesario recordar esta verdad. Hermanos míos, amados míos, hay que rearmar una vez más el altar del Señor. Hay que separar ese tiempo para doblar rodillas juntos, porque yo sé que usted sí lo hace en casa. Hay que aromatizar la presencia del Señor. Hay que hacerla agradable. Son valiosas. Se juntan en copas de oro. Planifique. Separe su tiempo. Esfuércese. No hay sacrificio sin esfuerzo. No hay adoración sin una dosis de intencionalidad y de esfuerzo. Y que Dios nos permita seguir disfrutándole y creciendo en nuestra relación con Él. Amén. Dios los bendiga.